¿Estás, Lili? ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos, Bendecidos. Lili, adelante. Un gusto saludarlos, un gusto y estar acá compartiendo con ustedes y acá con el grupo. Tenemos poquita luz, pero ahí estamos en presencia. Estamos aquí en Guadalajara e igualmente mandando también un saludo muy grande, que hay otro grupito que se está juntando en Ajijic y otro en San Juan Cosalá. Así que muy contentos también mandando un saludo para ellos, compartiendo. Justo estábamos terminando de leer tu texto, Frank, sobre el fuego nuevo, comentando acá los ejercicios que vamos a realizar sobre recapitulación. Así que la idea con ustedes era saludarlos, pasar por acá también a recordar que aquí estamos retomando estas prácticas también de conciencia, más allá de la celebración, volver a mirar hacia adentro, a mirar el cielo interior también. Así que este encuentro que vamos a realizar aquí es para hacer una recapitulación, una meditación y luego en el encendido del fuego poder quemar esas intenciones que pudimos encontrar, esos hábitos que quizás queremos soltar o cambiar y también qué es lo que queremos enaltecer. Muy bien, Lili, gracias. Oye, pues... Y bueno... Sí, adelante. Sí, perdón. Adelante, ¿eh? Tenemos tiempo. Esto está tranquilo hoy. Sí. Ah, genial. Bueno, ya que está acá presente también el maestro Miguel, bueno, agradecerte todo también tus enseñanzas, tu tiempo. Hoy nos encontramos por la tarde, nos sigue motivando y quería compartir unas lecturas de unos pequeños fragmentos del Huehuetlatoli, del Pilhuanamostli, del libro de los hijos. Oye, permíteme una observación. Tengo entendido que te impresionó ese libro, ¿no? Sí, muchísimo. Platícanos, porfa, por qué, cómo qué. Sí, bueno, justo marqué algunas de las cositas que quería compartir para leer, porque lo que se me hace más, no solo sorprendente, sino como también la nobleza de la enseñanza, de la forma en la que le transmitían las diferentes maneras de tener mucha presencia, conciencia, atención, acecho desde pequeñitos, como, porque dentro de las líneas, más allá de la forma en la que está escrito, quizás también como más poético, en realidad habla de cosas muy prácticas, muy simples, pero donde hay mucha presencia, mucha atención. Y realmente sí me dejó sorprendida, como hay pequeños pedacitos donde habla de atender los sueños, pequeños pedacitos de cómo miramos a los demás, de cómo atendemos a los demás, pedacitos de si estamos juzgando o no juzgando, etiquetando a las personas, reaccionando frente a esos juzgamientos también, y de cómo hace una invitación a volver a estar en estados de paz y de calma, pero como justo enseñanza a un niño, me resulta realmente maravilloso el nivel de conciencia que se trasladaba en ese momento a los niños. Por eso de verdad que sentía que es un buen momento para compartirlo, para volver a encontrar esta misma enseñanza en nuestro camino, en nosotros mismos, y qué bien también que si para las personas que están haciendo crianza lo puedan transmitir también. Sí. A mí me impresionó un detalle, y es que esos textos formaban parte de un libro sagrado. Eso era el libro que usaban en las escuelas y demás, pero era un libro sagrado, el Huehuetlatoli. Y me llamó la atención la deliberación, la conciencia que tenían en cuanto a este tipo de manejo de consejos a los niños, pero también a la madre, a los padres, a los gobernantes, a los comerciantes. Hasta ahora he traducido, bueno, he elevado los consejos dedicados a niños, a los profesores en la escuela, a los casados antes de tener hijos y después que tienen hijos, cómo se bautizan los niños y eso. El caso es que me llama la atención el modo tan codificado que está esa información. No son consejos al azar dispersos en el medio de otras obras, sino totalmente consciente. Un libro de consejos, así tal cual. Yo no he encontrado nada tan sistemático en ninguna otra obra sagrada de la tierra. Y por otro lado también la nobleza, ¿no? Otra cosa que me impresiona es que a pesar de que hay referencias teológicas que le dicen a niños, acuérdate que te estamos observando los dioses, cosas así, ¿no? Sin embargo, la moralidad no parte de ordenanzas divinas, sino que es totalmente práctica.
te dice haz las cosas así para que te salga bien, porque si las haces te va a salir mal, pero no es esta onda de que hay un diablo vigilándote que te va a castigar ni nada de eso. Es muy práctico el sistema. Yo pienso que ese libro viene de hace, bueno, se codificó así ya completo, hace unos 1000 años, en la época de Tula, porque tiene también palabras y expresiones que no son de la época mexica. Pero la versión que conocemos es la de los mexicas, que es muy refinada también. ¿Sí, Miguel? Sí, quiero, antes de pasar más adelante, hacer énfasis en que era tal la relevancia de esta institución, de los Huehuetlatoli me refiero, para aconsejar a la sociedad, que cuando los cronistas reportan en sus capítulos con sus propias palabras los consejos morales o tratan de describir este ámbito, casi es una calca. Es decir, se nota que eran en ligeras palabras distintas, pero se nota que son los mismos consejos y que se tenían con total claridad en diferentes etapas de las relaciones. De hecho, hubo un estilo literario español, no mesoamericano, de Huehuetatoli, ¿sabes, no? Duró unos más o menos 50 años ese estilo. Y fue que se inspiraron en los Huehuetatoli y trataron de hacer algo similar porque no encontraban algo así en la Biblia ni en ninguna obra europea. Y dijeron, no, pues hay que hacerlo. ¿Cómo estás, Rami? Hola, compañeros Miguel, Frank. Aquí hablando de los Huehuetatoli y les estaba contando que varios curas trataron de imitar el estilo. Claro que se nota enseguida cuando es de atrás o cuando ya es colonial, ¿no? Ya sabes, el náhuatl de la colonia, el náhuatl de los padres era como que demasiado ampuloso, demasiado rimbombante, ¿no? El náhuatl anterior era mucho más sencillo. Y también los conceptos anteriores son prácticos, mientras que ya los conceptos de los padres españoles eran más teológicos y más puestos, eran propaganda religiosa, la verdad. Sin embargo, el hecho de que hayan tratado de imitar el estilo Huehuetatoli indica, por un lado, lo eficiente que es ese estilo, por el otro, que eran personas suficientemente sensibles y desprejuiciadas como para adaptarse a la realidad cultural que estaban viendo, cosa que, por ejemplo, hoy no tenemos entre los pastores evangélicos que van a las comunidades, que para nada van a usar un tema nativo, y tampoco los antropólogos. De hecho, los antropólogos casi no le han prestado atención a este tipo de literatura. Portilla mandó a traducir esos textos, los publicó a su nombre, pero los mandó a traducir y la traducción no quedó. Esta literatura requiere entendimiento de las metáforas y requiere una mente no cristiana. Porque si la persona llega a estos textos con prejuicios católicos, algo así, se va a amordazar, se va a censurar a sí mismo. Eso ha pasado con muchos traductores. Y por otro lado, si no entiende las metáforas, imagínate, de hecho he visto en algunas traducciones que simplemente le saltan por arriba oraciones enteras, porque el traductor prefiere no. En otras palabras, es como si vas a traducir el libro de Génesis o el libro de Apocalipsis. Necesitas no solo aprender algo de la lengua, sino también entender la religión a la que pertenecen y la historia. Oye, Lili, pero te cortamos, tú ibas a leer algo, ¿verdad? Sí, no, está bien, gracias, Frank, gracias, me encanta y te agradezco mucho también por las traducciones y todo tu esfuerzo, que acá lo estamos compartiendo y haciéndolo bien provechoso. Solo quería leer justo algunos fragmentitos que había seleccionado y ya con eso le paso ahí la palabrita a la maestra Pam. Voy a nombrar algunos cortitos que me estuve marcando que justamente hablan de... Bueno, aquí por ejemplo, el tema de no perder el tiempo, ¿no? Ni de día ni de noche, de siempre estar atentos ni entregarnos al sueño así como tal. Por ejemplo, hay un pedacito donde dice, voy a citar: muchos se esfuerzan tu padre y tu madre para cuidar bien de ti, pues te aman, pero no es comparable el modo como te amo yo, tu madre y padre, pues tú has llegado a vivir y has nacido porque Él lo dijo, lo pensó y lo determinó. No lo olvides de día ni de noche, llámale y ruégale con suspiro y aflicción.
No te entregues tranquilo al sueño y al descanso. Atiende. No niegues tu rostro y tu corazón a la respetable presencia de nuestro Señor, pues Él es tu Padre, Él te formó. Esa, por ejemplo, se me hace muy, muy hermosa, justamente quitando todos los velos, si uno no lo ve desde un lado Claro. del cristianismo, desde esta toma plena de conciencia de realmente entender que hay una fuente más allá de este experimentar, ¿no? De cuando llega la noche es un momento también de tomar conciencia, y me parece tan, tan hermoso que se lo transmitan a los niños. Y que luego después está el libro, donde el capítulo donde el niño le contesta al padre. La verdad que sí, es algo como muy hermoso. Y quería leer solo un pedacito del último, porque también me parece algo muy, muy... Oye, ¿qué te parece, Lili? Porque, digo, si no tienes apuro. Sí. ¿Tienes apuro? Ah, no, digo que sí, ¿qué vas a decir? Pero vamos a comentar un poquito eso que acabas de leer. Ah, sí, dale, Porque, perfecto. como tú mismo te diste cuenta, si eso se interpreta con óptica cristiana, parece que dice una cosa, cuando en realidad está diciendo otra, muy diferente. Esa frase está remitida a Tezcatlipoca. A Tezcatlipoca. ¿Podrías leerla otra vez, por favor? Sí, ahí te la... No lo olvides de día ni de noche. Llámale y ruégale con suspiro y aflicción. No te entregues tranquilo al sueño y al descanso. Atiende. No niegues tu rostro y tu corazón a la respetable presencia de nuestro Señor, pues Él es tu Padre, Él te formó. Sí, el prólogo de ese verso dice: tu madre y tu padre te amamos mucho, pero no se compara nuestro amor con el que te tiene aquel que te formó. Y aquel que te formó es Tezcatlipoca, también le llaman Yohuali Hecat, que quiere decir el espíritu de la noche, el espíritu nocturno, o, si quieres, invisible e impalpable, es decir, abstracto. ¿A qué se refiere ese verso? Se refiere a lo siguiente: mira, mamá y papá, por supuesto, te dieron esta forma, esta individualidad, ¿no? Pero finalmente mamá y papá recibieron un espíritu de vida que viene de sus padres y de sus abuelos y tatarabuelos y otros. Es decir, no lo crearon mamá y papá. Esto viene de atrás. Viene de tan atrás que empata con huehueteo. Es decir, empata con la eternidad. Esta chispa de vida que recibimos todos nosotros ya existía. No surgió desde cero. Existía en nuestros progenitores. Y si vamos para atrás, llegamos a las primeras amebas, Luis. Y de ahí para atrás probablemente seguimos quién sabe hasta dónde. En otras palabras, hablamos de una continuidad muy, muy vieja, y ese le llama ahí amor, o ese sentido de continuidad, el sentido de pertenencia, es muy superior a la simple relación con la familia ocasional o con los padres. Estamos hablando de linaje en todo el sentido de la palabra. Por otro lado, te está diciendo: no te entregues tranquilo al sueño, atiende al sueño. Obvio, si no es en el sueño, ¿dónde vas a atender? En la Biblia es demasiado simple. El trabajo real se hace cuando da trabajo. Entonces, en el sueño, cuando da trabajo atender, por eso ahí tiene más mérito. ¿Y cuál es el resultado de atender en el sueño? Que empiezas a reconocer esa voz silente que está en el fondo de nuestro ser. En soñar es recuperar el origen. Empiezas a darte cuenta de lo que hay detrás. Y puedes, digamos, que desapegarte intelectualmente de las capas de incidentes de la personalidad, de la individualidad, como la familia, el lugar donde naciste, la época en que naciste, la lengua que hablas, tus creencias, tu episodio de vida. Todo eso son incidencias, pero algo mucho más profundo. Y eso lo descubres, bueno, cuando atiendes en la noche. Porque al dormir, pues vamos atenuando esas capas, van desapareciendo, y lo que queda es conciencia pura. Por eso es un trabajo tan importante dentro de la Toltecayo, el soñar, o el aprender a soñar. Continúa, porfa. Muchas gracias, Frank. Con para cerrar, porque justo es trayendo a lo que venías diciendo de que no habla sobre de qué hay que hacer para hacer feliz a un Dios o algo, sino más bien para justamente hacernos responsables, Sí. Porque somos merecedores. Y acá entonces, bueno, abro cita.
Solo tú serás culpable de lo que le ocurra a tu rostro y a tu corazón si así te comportas. Además, cuídate de las palabras de la gente. No te dediques a chismear o a calumniar. Nunca te entrometas ni dividas a los demás. Nunca los molestes o enfrentes. No los topes como si fueran ollas o vasos. No los opongas ni separes. Creo que ahí justo concluye con el hacerse cargo, hacerse responsable de que somos dignos y responsables de nuestras acciones. Ahí también marca el acecho de estar atento a qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hacen los demás. Pero también ahí está el ahorro de energía, el no dedicarnos a gastar en palabras innecesarias, en el chisme, en la calumnia, y viene justamente el estar conscientes de cómo disponemos nuestra energía. A mí, sinceramente, me parece grandioso. Sí, qué bueno que te anima. También estaba diciéndole al niño, analiza las consecuencias de tus acciones. ¿Ves? Porque si te dedicas a enemistar a la gente, te va a caer arriba esa enemistad. El laboratorio es así muy, muy práctico. Va diciendo, analiza simplemente y observa que tú mismo estás creando tus propios efectos, para bien y para mal. No necesitamos apelar a un pecado original ni a nada de eso para explicar lo que te está pasando ahora y para salir de problemas y potenciarlo. Lo bueno. ¿Te escuchamos, Lili, ya? Bueno, el último. Adelante. Claro. Muy increíble. Cada vez que vuelvo a leer, los marcaditos son preciosos. Bueno, y con este sí nos vamos también a meditar. Abro cita. Con mucha paz y tranquilidad, observa y comprende. No 2 veces somos enviados a la tierra, solo por un momento, solo un poco de tiempo hemos venido a calentarnos, gracias a los dioses. Solo eso es nuestra estancia en la tierra. Eso también me parece algo increíble. Y también recuerda a los escritos de Netzahualcóyotl, de solo un rato aquí, de no para siempre en la tierra. Esta idea de darle realmente el valor. Y justo en este encuentro que estamos haciendo, estamos hablando mucho eso de volver a resignificar las cosas para que no se transformen solo en símbolos externos y se pierdan, sino que volver a encontrar cuál es el significado que tiene para nosotros. Claro. También el verso está diciendo al niño, déjate de supersticiones, céntrate en tu aquí y ahora porque tienes poco tiempo. Entonces aprovechalo para bien. Está tremendo. Sí, está tremendo. Así que con mucha gratitud de haber recibido este texto de las manos de Miguel y del esfuerzo también de tus traducciones, Frank. Muchas gracias. Y con mucha gratitud a todos los compañeros por este encuentro, por estar presentes. Es un honor realmente caminar el mismo camino y andar en esta guerra florida con compañeros así. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, si me permiten, adelante, claro. A mí me parece la idea que más me encantó de esta obra, que me parece una extensión lógica de lo que está diciendo, pero lo comparto para que ustedes me indiquen sus percepciones. Es que me parece que dice algo así como que tú tienes linaje, eres amado, como que tener linaje es ser amado, y los que tienen linaje y han sido amados porque han sido guiados, no pueden permitirse la irresponsabilidad ni el desperdicio. Pero bueno, no sé si yo esté exagerando las palabras que dice ahí, pero hay esta relación de que tener linaje es ser amado. Me parece un asunto relevante por las funciones que tuvieron en el cuidado de intentar al ser humano, bueno, los hombres de conocimiento, los benefactores y las mismas sociedades organizadas que con ellos elevaron los centros sociales aquí en Anáhuac. Tiene esa lectura amplia y también una más restringida, ¿no? Que es la elemental. Se le está diciendo al niño, mira, no eres un accidente. Tus antepasados querían tenerte a ti. Eres parte de una intención. Por lo tanto, honra ese intento. Los anahuacas le daban mucha importancia al tema de la familia en el sentido amplio, la familia del linaje.
no desde un punto de vista de la nobleza o algo así como llegó a ocurrir en Europa, no, sino justamente lo que tú mencionas, como la intencionalidad que hay detrás del hecho de tener hijos con deliberación, educarlos con deliberación, es decir, al modo tolteca. Todo eso sostenía la sociedad. Todo lo que se le está diciendo al niño es, ten en cuenta que eres parte de algo. Por lo tanto, sí, tú debes pensar con tu cabeza, actuar y demás, pero al mismo tiempo, ojo, no estés acarreando vituperio sobre cabezas ajenas, porque tus parientes, bueno, ya no pueden reaccionar, ¿no? Pero si estuvieran aquí se sentirían avergonzados si tú no los honras. Y, por supuesto, la sociedad respondía a esto, porque una persona, un niño sobre todo, que se portara mal y demás, no lo acusaban tanto, más bien, la vergüenza no se centraba únicamente en el infractor, sino sobre todo en sus parientes, en todo su linaje. Al tener esa presión social, pues se obligaba a la persona a tener un poco de atención a sus acciones, ¿no? Era una forma como esa sociedad resolvía el problema. Cada sociedad tiene lo suyo. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es simplemente castigar directamente al infractor. Pero la sociedad mesoamericana tenía muchísimas menos infracciones justo por eso, porque había una presión social y la persona se sentía o pretendía sentirse parte de un linaje, ¿no? Claro que tiene una versión amplia que viene del momento en que los propios dioses, según el mito, se ofrendaron a principios del mundo para generar a los seres humanos, ¿no? Entonces generaron una relación de merecimiento. Es decir, el cometido del ser humano era merecer ese gesto. Ese gesto, por supuesto, es una metáfora. No estamos hablando de que ha habido dioses arriba que se hayan ofrendado en una hoguera de Teotihuacán. No. Estos dioses son los profetas que han surgido permanentemente y que por lo general les ha ido mal por tratar de poner un ejemplo, ¿no? Entonces, honrar ese esfuerzo. Oye, ¿sí? Si me permiten a mí, bueno, comentar algo Sí. con respecto a... Justo te iba a platicar. Bueno, esa es otra cosa, pero aquí con respecto a lo que comentó Lili de pues el padre y la madre, el padre y la madre viene repetido muchísimas veces como un tipo de disfrazismo en realidad, ¿no? Y que el padre y la madre, así como son los ascendientes, pues también en su origen, como lo acabas de decir, Frank, es el fuego. El padre y la madre también se le dice cuando a la mujer está en su lucha por parir, ¿no? Y le dicen, pues acércate al padre y a la madre, que es en realidad el fuego. Y en el caso de la ascendencia, pues a ellos les nombran como si fueran las espigas, si fueran las espinas, ¿no? Que dirigen, van a la punta y también los hijos como trozos de piedras preciosas, ¿no? El lenguaje que se usa en el náhuatl es pues bastante distinto ya desde la lengua, ¿no? Que en el español. A veces también como bien lo dijiste, las traducciones de los Huehuetlactoli, y lo dicen los prólogos, que realmente las personas que se dedicaron a hacer esas últimas traducciones, pues pienso yo que es parte de la línea que lleva la academia en la actualidad, porque solo repiten lo que los frailes escribieron. No hicieron el esfuerzo por modificar la visión, sino que mantienen esa visión colonial sin dejar claro qué sí era lo de aquí y qué no era lo de aquí, ¿no? Simplemente pienso que es como una consigna de respeta el texto y no modifiques nada, ¿no? Pues ese es el tema con respecto a todas estas traducciones, porque necesitan una segunda, pues, traducción, ¿no? Claro. De hecho, es una consigna muy cómoda esa de respecto a lo que escribió el cronista. Espérate un momento, que el cronista estaba hablando de una obra literaria muy anterior a la invasión, y eso no merece recuperación, eso no merece investigación. Hay que quedarse con el capricho del cronista sin ir a lo que hay detrás. A mí me sorprende, por ejemplo, el tema de los chilames, que debido a copias y recopias que se hicieron durante y resúmenes en la colonia, se hizo de todo con eso.
Al final resulta una cosa muy mezclada, muy heterogénea. Pero ¿y la integridad del texto qué? ¿Esa no tiene valor? ¿Eso no importa? Porque es muy cómodo, me ciño a esto que dice que hay aquí, trato de traducirlo y punto. Pero eso no es traducir todavía. Traducir es traducir el sentido. Y en el caso de Mesoamérica, traducir implica recuperar la unidad literaria. Y explicar muchos disfracismos, porque hay metáforas, hay conceptos abstractos que son prácticamente, pues dentro de nuestra visión cristiana, incomprensibles, ¿eh? Hay Sí, hasta cosas que que, uno se mete. ajá, De todas maneras, hay cosas que nunca vamos a entender. Pues es otra cultura, ¿no? ujú, Hay cosas que se perdieron las claves. Esa es la realidad. Sin embargo, el intento sí se puede entender. Y si agarras el intento, puedes intuir, incluso si no tienes una traducción exacta en algún diccionario. ¿Ves? También otra cosa que ya tiene que ver con la pura lingüística. Hay que ver que si reúnes todos los diccionarios de náhuatl juntos, así juntos, como se trató de hacer con el gran diccionario y demás, eso es un tercio de las palabras que aparecen en las fuentes. Un tercio. Luego, falta muchísimo por trabajar todo esto, pero qué bueno, porque significa que hay mucho material para seguir trabajando, entonces hay muchos aspectos que se puede sacar. Hay para todos los gustos, desde quienes quieren una visión estrictamente académica, una visión lingüística, recuperar el valor sapiencial de los textos, recuperar la unidad literaria, recuperar la calidad literaria, porque finalmente eran obras de arte, en fin, recuperar la poesía. Mira, eso es algo que no se ha intentado. Cuando tú lees los textos de náhuatl directamente, te das cuenta que hay métrica. Las traducciones se olvidan de eso, porque sería imposible reflejar la métrica, ¿no? Pero está ahí y algún día se podrá hacer un ensayo y poner unos ejemplos, decir, mira, esto está cortado así, así, así. Esto tenía un porqué. Oye, ya que estás acá, me gustaría presentar algo que hice que es sobre náhuatl. Sí, nada más antes, Lili se tiene que ir porque están sí. allá en taller, van a entrar a meditación, y bueno, si nos, antes de pasar a lo tuyo, Frank, Sí. Lili, Muchas gracias, buenas noches y qué gusto compartir, escucharlos y por acá andamos a estar ¿Cómo no viendo. seguimos en unidad? ¿Cómo no? y bueno, también como nos han preguntado, estos textos que leyó Lili, están en la página teomostli.org. Ahí los pueden consultar, y bueno, también está, como ya nos acostumbró Frank, digamos, la parte en náhuatl y la parte en español, también para los que se quieran interesar en